Listo, ahora sí, vamos a iniciar este webinar. Muchas gracias una vez más a todos los que están conectados esta mañana con nosotros para esta sesión con BNP Paribas. Para los que no me conocen, yo soy Karen Gómez, responsable de comunicación en la CCI France México, y una vez más les doy las gracias y la bienvenida a esta sesión en la cual se va a tocar el tema del impacto de los cambios aprobados a la seguridad social como un reto para las compañías en maximizar los beneficios que ofrecen. Antes de empezar, quisiera presentarles al experto que tenemos hoy con nosotros, Juan Jorge Servín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan. Jorge es director de desarrollo de nuevos negocios en BNP Paribas Asset Management México. Su principal actividad es implementar estrategias para conseguir recursos provenientes de fondos de pensiones, cajas y fondos de ahorro, así como reservas técnicas de compañías de seguros. Él es egresado de la licenciatura en actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con 24 años de experiencia asesorando a compañías del sector privado, empresas productivas del Estado, instituciones de seguridad social, así como autoridades en materia de pensiones, ahorro para el retiro y salud. Siempre enfocado tanto en el adecuado diseño de los regímenes como en la estrategia de inversión de los activos destinados para hacer frente a las obligaciones. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, AMAC, de 2012 a 2014. Es miembro del Colegio Nacional de Actuarios, CONAC, y de la Asociación Actuaria Internacional. Pues nada, muchas gracias, Juan Jorge, por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de empezar, les recuerdo que todas sus dudas, por favor, colóquenlas en la parte de chat o en la parte de preguntas y respuestas para que al final podamos destinar un tiempo a responderlas. Así que sin más, muchas gracias, Juan, y te cedo la sesión. Bienvenido. Gracias, Karen. Buen día y buen día a todos los que amablemente se conectaron y mostraron interés en esta sesión. Considero, sin duda, que es un tema relevante, que si bien es cierto, se ha opacado un poco por la situación por la que atravesamos, ¿no? Esta situación de la crisis sanitaria, de la pandemia. Recordarán que a finales del año pasado, pues se sometió esta iniciativa por parte del Ejecutivo Federal y finalmente se aprobó. Se aprobó, se habló mucho del tema en aquel momento, pero pues de repente ahora todo toma otros tintes, ¿no? Entonces, es muy importante para mí que ustedes conozcan y que entiendan a profundidad, en la medida de lo posible, cuáles fueron estos cambios, qué impacto tiene para cada uno de los involucrados y sobre todo, además de crear conciencia, ojalá podamos tomar acción sobre un tema tan importante a nivel macroeconómico y a nivel familiar. Agradezco mucho a la Cámara la oportunidad de poder platicar con ustedes. Entiendo que a través del chat ustedes van a poder hacer sus preguntas y al final de la sesión, con mucho gusto, responderé las, todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Muy bien, déjenme iniciar y yo lo que quiero compartir es que en ocasiones, o tal vez casi siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo quiero presentarles, sin exagerar, cuál es la situación que se avecina para nosotros como mexicanos en cuanto al tema del retiro. Seguramente ustedes han escuchado, quienes han leído un poco más del tema o han estado atentos a las noticias, que se hablaba o se habla, ¿no?, de una crisis del sistema de pensiones, que se habla de un tsunami del sistema de pensiones, y básicamente eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Un tsunami como déjenme utilizar este sustantivo, como un enemigo silencioso, porque esto no se genera de la noche a la mañana, sino va tomando tiempo, son años, y si no se toma acción, pues llegamos al momento en el que nosotros nos encontramos. Tengo que reconocer que gracias a la iniciativa que se aprobó, a lo que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, hay una ligera mejoría. O sea, sí parece que vamos en el camino correcto, pero evidentemente todavía hay mucho por hacer y no solamente le corresponde al gobierno federal, sino a nosotros, como patrones, como empresarios y sobre todo como personas físicas, como empleados. Para ponernos en contexto, vale la pena, siempre vale la pena sentar una base firme.
Yo les muestro aquí cómo está distribuida la población mexicana, aprovechando los resultados del Censo de Población y Vivienda que se publicaron recientemente, es más, en marzo, ¿no? En marzo de este año. Y la población mexicana, ¿cómo estamos distribuidos? Eh, Actualmente, según este conteo, somos 126 millones de mexicanos en territorio nacional. Y voy a empezar a hacer una segmentación para llevarlos a donde me interesa, el terreno en el que yo quiero que platiquemos. De estos 126 millones, y voy a empezar a redondear algunas cifras, ¿no? Eh, Tenemos 32 millones, que es una población menor de 15 años, y evidentemente, pues la gran mayoría, 94 millones de mexicanos, 15 años o más, donde estrictamente hablando, pues es una población que está en edad de trabajar, ¿no? De realizar alguna actividad económica productiva. Sin embargo, por diferentes razones, dada la clasificación o la definición de población económicamente activa, eh, estos 94 millones se traducen en 56 millones de mexicanos que somos considerados como población económicamente activa. Es decir, que tenemos, o me encantaría decirles que todos están plenamente ocupados, pero no es así. Sin embargo, esta población es la que potencialmente puede desarrollar una actividad económica, una actividad productiva, ya sea en el sector formal, en el sector informal, que según la definición ha continuamente buscado este empleo y en ocasiones no lo ha conseguido. Y como pueden ver ustedes, la diferencia, 38 millones, somos población, no somos, es población económicamente inactiva. Y ahora sí viene lo que más me interesa, ¿no? De esta población económicamente activa, ustedes se preguntarán, ¿quiénes tienen cobertura ante algún sistema de seguridad social? ¿O realmente están al descubierto? ¿Están en mar abierto? Pues los números sí son impactantes, porque el primer cuadro, donde son casi 28 millones de personas de estos 56 de población económicamente activa, no cuentan con algún sistema formal de seguridad social. Como yo lo digo, es una población que se encuentra en mar abierto. No necesariamente todos desempeñan una actividad informal, porque también pueden existir ahí profesionistas independientes, ¿no? Como puede ser un médico, o sea, alguna persona que no esté vinculada a un patrón con una relación formal de trabajo. Eh, pero digo, sin embargo, no tiene ningún vínculo a una seguridad social, a menos que sea la Secretaría de Salud, a menos que sea el INSABI, por ejemplo, que sustituyó al Seguro Popular. Y pues es un reto muy importante para el país, porque ¿qué ocurrirá cuando esa población envejezca? Que créanme que el proceso de envejecimiento poblacional en México es sumamente acelerado comparado con otras economías y no cuenten con los recursos suficientes para mantener razonablemente, ¿no? Y entre comillas, el nivel de vida que tenían. Y después me voy a enfocar en el grupo al que pues yo pertenezco trabajando para una institución como BNP. Somos aproximadamente 20 millones de personas que estamos aseguradas ante el Seguro Social, valga la redundancia, que cotizamos, ¿no? Activamente. Somos los que estamos vinculados a un patrón vía esa relación laboral y claro, detrás de eso también hay derechohabientes, como pueden ser nuestros familiares, pero no implica que ellos tengan ese vínculo laboral con una compañía. Justo la reforma o lo que se aprobó solamente afecta a este recuadro rojo, a los 20 millones de mexicanos que cotizamos formalmente al Seguro Social. Entonces, vean cómo, lo veremos un poquito más adelante, cómo sí se dan pasos en firme, una dirección yo considero correcta, sin embargo hay un gran número de población que todavía está al descubierto. Además tenemos otros grupos que en ocasiones yo considero privilegiados. Así como existen los afiliados al Seguro Social, también tenemos los afiliados al ISSSTE por ser trabajadores del sector público. Y tenemos otros 5 millones y medio de personas que están al amparo de otros sistemas, ¿no? Y piensen rápidamente en CFE, en Pemex, en las Fuerzas Armadas. Son instituciones que tienen sistemas de seguridad social muy particulares
y que en ocasiones son significativamente superiores en cuanto a beneficio a lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, yo quería que identificáramos bien dónde estamos plantados, a quiénes realmente afecta lo que les voy a platicar, y es únicamente este grupo de 20 millones de personas que cotizamos activamente al Seguro Social. Ahora sí, vamos a iniciar. Antes de hablarles de las modificaciones, de las mejoras, de los cambios, yo quiero sentar las bases para que todos tengamos un nivel de conocimiento uniforme. Sé que no es un tema en ocasiones sencillo. ¿Por qué? Porque no es parte del día a día, ¿no? Y también la cultura financiera de la mayoría de nuestra población, pues desafortunadamente impide que tengamos un conocimiento profundo de la situación. Pero voy a intentar ser lo más claro posible. Para efectos de seguridad social en México, solamente existimos dos generaciones. La generación 1973, que se conoce como generación de transición, y la generación Afore, y hago la distinción. Todos aquellos, y me voy a incluir, todos aquellos que tuvimos la fortuna de iniciar cotizaciones ante el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997, pertenecemos a la generación de transición. Somos un grupo cerrado de trabajadores, esto quiere decir que no hay nuevos ingresos. Somos una población que se va extinguiendo conforme vayamos alcanzando la edad de jubilación y somos una población que al final de nuestra vida laboral tenemos la oportunidad de elegir entre el beneficio que más nos convenga, el de la ley 1973, que por cierto es una ley que ya se derogó, sin embargo se respeta el beneficio, o el beneficio al que tuviéramos derecho por parte de la ley actual, de la ley de las Afore. Aquí, sí, por favor, tómenlo como un acto de fe, pero de manera contundente, el beneficio de la ley 1973 es significativamente mayor que el de la ley 1997 o inclusive de los cambios que voy a platicarles, ¿no? 2021. Eh, la mayoría de los asegurados pues están ya en la ley actual 1997, se conocen como generación Afore y voy a explicarles un poquito más adelante cuáles son las diferencias. Las edades de jubilación no cambiaron, hubo también algunos intentos con base en la expectativa de vida, si se difería la edad de jubilación. Actualmente en México tenemos dos, la edad mínima son los 60 años de edad y la edad normal de jubilación son 65. Esto ocurriría, por ejemplo, a los 65 años para la pensión para los adultos mayores, ¿no? Que es una pensión otorgada por el gobierno federal y que simplemente el único requisito es que seamos mexicanos y que cumplamos con la edad, no importa si cotizamos o no alguna vez para algún sistema de seguridad social o tuvimos algún vínculo laboral. Sin embargo, para este efecto de la seguridad social, el tener derecho a una pensión requiere cumplir con dos requisitos muy importantes. El primero, sin duda, como ya lo mencioné, es la edad, pero el segundo son las semanas de cotización, es decir, el tiempo que nosotros cotizamos al Seguro Social, sin importar cuántos patrones hayamos tenido durante nuestra vida laboral, tampoco es una cotización ininterrumpida. ¿Esto qué quiere decir? Que pudimos haber cotizado y después alguien salió y estuvo desempleado o luego fue a la economía informal y regresó. Lo importante es que durante todo este trayecto se hayan logrado acumular un mínimo de semanas de cotización. Y ahora vean, por favor, la diferencia tan abrumadora de semanas de cotización. Con la ley 1973, generación de transición, y perdonen que sea tan insistente en el nombre, pero es, es el argot común, ¿no? En los medios de comunicación, se requieren 500 semanas de cotización, que aproximadamente son 10 años. Cuando se hizo el cambio el 1 de julio de 1997, vean el incremento tan impactante de 500 a 1,250 semanas. Esto lo que implicó es que si antes te solicitaban 10, pues ahora te solicitan 24 años de cotización para tener derecho a una pensión. Este tema es fundamental porque algo que nunca se consideró cuando se diseñó el sistema es la dinámica laboral que tiene la población mexicana.
es prácticamente imposible, y esto se ha confirmado a 23 años de existencia del esquema actual, que es prácticamente que una persona logre acumular estos 24 años de cotización por los saltos o por las intermitencias que les he platicado. Es más, un estudio realizado por CONSAR determinó que solo el 35% de la población podría acumular estos 24 años. Entonces, dense cuenta cómo se alejaba mucho el derecho a que una persona recibiera una pensión, ¿no? Como tal. Ahora, muy consciente el gobierno de esta situación, hacen la modificación que fue aprobada en diciembre del año anterior y comienzan a disminuir las semanas de cotización. Y dicen, bueno, ya no vamos a solicitar 1,250, vamos a solicitar 1,000, que son aproximadamente 19 años, pero ojo, lo vamos a hacer gradualmente. Primero vamos a definir, y eso lo voy a mostrar un poquito más adelante, primero vamos a definir que iniciemos con 750 semanas y poco a poco vayamos creciendo el número de semanas hasta llegar a 1,000. Por eso es que yo puse un asterisco que dice periodo de transición. Digo, aún así ya lo dejo a su consideración. Claro, hay una disminución de 24 a 19, pero con base en la dinámica laboral, y todo esto se ha agudizado sin duda con la situación de la pandemia, por el efecto tan impactante que tuvo en la economía en el año anterior, por la pérdida de empleos. Sin embargo, esto lo podemos ver como una cuestión coyuntural, con la esperanza de que la economía se recupere en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y finalmente, el beneficio. O sea, ya una vez que alguien cumple con los requisitos que acabo de mencionar, pues ¿cómo se calcula el beneficio? El beneficio, de acuerdo con la ley 1973, se determina utilizando una fórmula matemática que considera la edad, las semanas de cotización. Es muy importante considerar o reconocer el mayor número de semanas, porque el beneficio se incrementa mientras más semanas de cotización se tengan reconocidas. Y algo muy importante es que se toma en consideración el salario base de cotización promedio de los últimos 5 años. No los quiero confundir mucho, pero nada más consideren que es una pensión y que arroja un beneficio significativamente superior. Con la ley actual, 1997, no importan los cambios del 2021, cada uno de nosotros tiene una cuenta individual. Una cuenta individual que se alimenta con aportaciones tripartitas. ¿Esto qué quiere decir? Que aportamos nosotros como trabajadores, el patrón también aporta y el gobierno federal en una menor proporción, pero también. Y se da una fase de acumulación. Esa cuenta individual está siendo administrada por alguna de las AFORE que existen en el mercado, se somete a un régimen de inversión y entonces la cuenta comienza a crecer, idealmente pues, a ritmo acelerado, ¿no? También han habido cambios en el régimen de inversión. De tal forma que cuando la persona llegue a la edad de jubilación, lo que va a ocurrir es que se van a dar cuenta cuánto acumularon en la cuenta individual y esa gran cantidad la van a convertir en una pensión mensual con base en la expectativa de vida. Entonces les voy a dar un cálculo. Esto es aritmético, la verdad no funciona así en la vida real, pero es para darles un ejemplo. Si alguien logra acumular 2 millones de pesos en esa cuenta individual y tiene 65 años, si asumimos que la expectativa de vida serán 25 años, más o menos, de los 65 a los 90, tal vez puedo estar exagerando un poco, pues esa gran cantidad, esos 2 millones se dividen entre esos años y se determina con cuánto le correspondería a esa persona mensualmente. Ahí es donde desafortunadamente fue terriblemente criticado el sistema porque en el mejor de los casos se espera que una persona al día de hoy, con todo y las modificaciones, solo reciba un 30% de su último salario base de cotización, lo cual es realmente pues crítico, ¿no? Porque ¿qué ocurre con la diferencia para mantener razonablemente ese nivel de vida? Entonces, en general, espero no haberlos confundido, sino ser lo más claro posible. Así es como funcionan los dos regímenes con los que actualmente convivimos. Teniendo eso en mente, voy a pasar a desmenuzar las 4 grandes modificaciones y el impacto que ha tenido.
bueno, más que ha tenido, es el impacto que tendrá. El primero que ya les anticipé es una disminución en las semanas de cotización para tener derecho o para tener acceso a la pensión. La propuesta dice, más que propuesta no, ya la ley dice que se van a disminuir de 1,250 a 1,000, pero a partir del 1 de enero del 2021, es decir, ya llevamos 3 meses con esto, las semanas mínimas que se requieren son 750 y después de ahí se van a incrementar 25 semanas cada año hasta que en el año 2031 lleguemos a las 1,000. Entonces simplemente hagan el cálculo, son 25 semanas de incremento por 10 años y le sumamos a las 750 que definieron a partir del 1 de enero y llegaremos a las 1,000. Esto es muy importante. Esto no tiene un impacto como tal económico ni para el trabajador ni para el patrón, pero sí para el gobierno. Y les voy a explicar por qué. Si yo les había comentado que con las condiciones anteriores se estimaba que solo el 35% de la población asegurada tuviera derecho a una pensión, ustedes se preguntarán, ¿y qué hubiera ocurrido con el restante, ¿no? Con el 65% restante? Bueno, lo que hubiera ocurrido es que tendrían o hubieran tenido derecho a recibir en una sola exhibición el monto acumulado en la cuenta individual, en una sola exhibición. Y el gobierno no se hubiera hecho responsable por hacer el pago de una pensión, sino más bien confiaría en que cada uno de nosotros fuera pues no sé, lo administrado económicamente hablando para que esa cantidad se utilizara de la mejor manera posible. Estarán de acuerdo conmigo que eso rompe con un esquema de seguridad social que lo que busca es brindar protección en el mediano y en el largo plazo. Conscientes de esta situación, el gobierno lo que dijo es, bueno, relajemos el requisito de las semanas de cotización para que un mayor número de personas, o sea, ese porcentaje de 35% se incremente a un 60, a un 70% y tengan acceso a recibir una pensión. Cuando alguien recibe la pensión, lo que ocurre ya es un ingreso mensual periódico de manera vitalicia y en caso de fallecimiento se otorga un porcentaje al cónyuge. Entonces, noten pues sí, la gran diferencia entre recibir lo que buenamente lograste acumular en una sola exhibición versus recibir una pensión. Entonces, este primer cambio suena aparentemente sencillo, pero tiene un impacto importante, ¿no? Permitiéndole un mayor número de personas que tengan derecho a recibir esa pensión. El segundo cambio, y es el que financieramente nos afecta, es un incremento de la aportación a la cuenta individual. Como les expliqué, pues la aportación que se realiza es tripartita, están los tres actores involucrados, no en la misma proporción. Actualmente es del 6,5% del salario base de cotización. Por cierto, recuerden que la persona que más gana para efectos del Seguro Social gana 25 unidades de medida y actualización, lo cual aproximadamente, si redondeo, creo que son como 70,000 pesos más o menos, ¿no? De hecho, ahí viene el valor de la UMA actualmente son 2,724 pesos mensuales, comparado con el salario mínimo que tuvo un crecimiento superior, ¿no? El salario mínimo actualmente son 4,308 pesos. Esa aportación, perdón, resulta más que insuficiente. O sea, el aportar un 6,5% periódicamente a una cuenta individual para que dimensionen, representa aportar 23 días de sueldo al año. Ustedes hagan simplemente una matemática y multipliquen 23 días de su sueldo por los años en los que esperan cotizar y con toda honestidad díganme si eso les va a alcanzar para una jubilación. Entonces la propuesta dijo, no, evidentemente hay que incrementar los niveles de contribución. Lo que después nos dimos cuenta es cómo se distribuyó y vean lo que les voy a platicar. La aportación de los trabajadores se mantiene sin cambio. El trabajador de este 6,5 que aportamos actualmente y de lo que les voy a mostrar en unos segundos, es equivalente a 1,125% del salario base.
Eso realmente es una cantidad marginal. Si mal no recuerdo, creo que son 4 días, ¿no?, de sueldo al año. Eh, Así se decidió, así se quedó. El gobierno asumió que no estaríamos en posibilidad de exigirle al trabajador que hiciera una aportación superior. Se imaginarán la cantidad de debates que hubo alrededor de eso. Uno es por el tema del poder adquisitivo, otro es pues que nadie puede preocuparse más que tú mismo por tu retiro, por lo tanto está bien que te ayuden otros actores, pero tú deberías ser el actor principal, obviamente con cierta mesura. Se convirtió ya más en un tema filosófico y cultural, pero para el momento de la aceptación lo que dijeron es la aportación de los trabajadores se mantiene sin cambio. ¿Y quiénes son los que van a absorber el mayor impacto de este incremento? Son los patrones. Ustedes recordarán que cuando se presenta esta iniciativa en una de las mañaneras, pues estuvo presente el Consejo Coordinador Empresarial, donde ya previamente hubo un acuerdo y parecía que no era sorpresa para ellos el haber aceptado este incremento en cuotas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo les estoy mostrando aquí una tabla que va a entrar en vigor hasta el 1 de enero del año 2030. Entonces, lo que les está diciendo es que depende en función del salario de cada uno de sus trabajadores o de sus colaboradores, será el monto de la cuota patronal. Les voy a dar, digo, un ejemplo. Vamos al primer caso. Si una persona gana un salario mínimo, 4,308 pesos al día de hoy, la cuota será de 3,150%. Sin embargo, conforme va creciendo ese salario, y del lado izquierdo ustedes pueden ver los rangos, eh, la aportación patronal va siendo mayor hasta estacionarse en un 11,87, ahí lo voy a redondear, 11,87% para alguien que gane más de 4 UMAS. 4 UMAS aproximadamente son como 3 por 4, 12, como 12,000 pesos más o menos, y se supone que la mayoría de la población asegurada ante el seguro, en el seguro social está ganando menos que esa cantidad. Entonces, lo que sugirieron es eh, que el gobierno va a pensar más en esa población de bajos ingresos y que el patrón se va a hacer cargo de todos aquellos que van excediendo esas cantidades. Esta tabla que está aquí, como se los mencioné, va a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2030. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2023, es decir, todavía hay pues 2 años para prepararse, hay tablas similares a estas, una por año, donde las cuotas son menores y ustedes van a poder ver una transición. Si tenemos tiempo al final les muestro las tablas como están en el diario oficial de la Federación. No, lo que no quise saturar la presentación. En este momento es más relevante creo que el mensaje que los números per se, pero la aportación pues va siendo gradual, ¿no? De tal forma que pues el patrón, si ustedes al final suman 11,87% con el 2% que es una cuota obligatoria de retiro, pues llegará al 13,875. Entonces, sí, efectivamente, a partir del 1 de enero del 2023, para que ustedes lo tengan presente, sí implicará un incremento en el costo laboral de los patrones, el cual dependerá de cómo esté compuesta la población salarialmente hablando. Así tan claro como lo estamos diciendo, el trabajador va a permanecer sin cambio y el gobierno federal va a aportar, obviamente va a aportar una cantidad, una cantidad que según los cálculos dijeron no va a ser superior a lo que actualmente aportan. Existe una cuota que se llama cuota social como tal, sino lo que va a hacer el gobierno es redistribuir lo que actualmente aporta entre todos los trabajadores para dárselo a la gente de menores ingresos, ¿no? Y ahí está la parte de la redistribución social. Lo que se argumenta y está por verse es que sea un costo neutral para el gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente va a ser una reasignación de la cuota que actualmente están proponiendo. Y también esto va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Y todo parece estacionarse hasta el 1 de enero del 2030. Más allá del tecnicismo,
o sea, de lo que les he comentado, a mí me gustaría que fueran armando el rompecabezas, ¿no? El rompecabezas se da de la siguiente forma. Paso inmediato, como lo vimos en la lámina anterior, se flexibilizan los requisitos. ¿Para qué? Para que un mayor número de personas tengan acceso a una pensión. Eso evidentemente despresuriza eh, cualquier situación que se pueda tener a nivel social, ¿no? En el sentido de que al menos ya tienen derecho, ahora veremos el monto, pero tienen derecho a recibir una pensión. Punto número dos, conscientes de que no es suficiente aportar el 6.5%, se propuso y se aprobó este cambio en donde sin duda los patrones son los que cargan con el mayor peso financieramente hablando. Y esta situación, pues así fue como se acordó y así fue como se pactó. Y lo voy a conectar con el monto del beneficio. Ustedes recordarán que cuando yo hablé de la cuenta individual y la cuenta individual recibe aportaciones y estas, pues lo que van a hacer es crecer la cuenta, vean cómo el cambio o el incremento en la cuota no se da de la noche a la mañana. Voy a decirlo en términos técnicos, ¿no? Ojalá hubiera sido un cambio del 6.5 al 15%, por ejemplo, de la noche a la mañana. Se los digo técnicamente ideal, pero yo sé todo el impacto que eso representaría para los patrones y para otros actores. Pero como lo van a hacer gradual durante 23, pues donde, ahora sí que son durante 7 años, la cantidad que se va acumulando mayor en la cuenta individual no es significativa, sino es poco a poquito, poco a poquito. Tampoco dijeron, a partir de mañana se incrementa la cuota al 15 y entonces todas las aportaciones de este momento hacia atrás debieron haberse hecho con el 15 y alguien tendrá que ponerlas. No, todo es hacia adelante. Entonces, solamente quienes realmente van a gozar ya del beneficio completo, modificado de estos cambios importantes, son quienes empiecen a jubilar a partir del 2030. Todos los demás van a ser una generación, una etapa ahí de transición, donde algunos recibirán más, otros un poquito más. Entonces, esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta, ¿no? También. Y poder comunicárselo a la gente depende de la responsabilidad social que ustedes tengan dentro de sus compañías. El otro tema, me faltan dos y ya con esto termino, el otro tema fue un aumento a la pensión garantizada. También se han estado más o menos conscientes de esta situación. Lo que ocurre es, en el modelo original, las personas acumulan recursos en la cuenta individual. Cuando tienen derecho a recibir la pensión, lo que dice el gobierno es, a ver, si tú acumulaste 2 millones de pesos y yo transformo esos 2 millones de pesos para definir qué pensión te correspondería por el resto de tus días, si esa pensión es menor a un salario mínimo, ni hablar, yo gobierno, haré un esfuerzo financiero para complementar la pensión. Tú no puedes recibir menos que un salario mínimo, ¿no? A eso se le conoce como pensión garantizada. Habemos o habrá muchos mexicanos que estarán en esa situación donde lo que logren acumular en la cuenta individual no va a ser suficiente para recibir al menos la pensión garantizada y el gobierno tendrá que entrarle al quite financieramente hablando. Y lo que hicieron, lo que el gobierno dijo es, bueno, pues también sé que la pensión garantizada es baja, ¿no? En promedio creo que era como de 3,000 pesos más o menos. Y diseñaron una tabla que también al final, si nos da tiempo, se las voy a mostrar, sumamente, pues, tal vez no compleja para quienes sabemos cómo leerla, pero créanme que a simple vista impacta, donde tendrán que ustedes ubicarse como si fueran coordenadas, ¿no? Una persona que tiene 65 años y que cotizó 1,250 semanas y que el salario promedio fue tal, bueno, pues le corresponde una pensión de, aquí es un número que suelto al aire, ¿no? De 6,000 pesos, 7,000 pesos. Pero esta pensión pues ya se incrementó y no todos van a recibir la misma pensión garantizada. Y esta pensión se va a actualizar conforme al incremento en el índice nacional de precios al consumidor. Entonces también es un acierto, ¿no? Sí es un acierto el incrementar, dadas las condiciones actuales y preservar el poder adquisitivo de las personas. De lo que hay que estar muy atentos es que esto lo que implica es una mayor presión en las finanzas públicas, porque como se los comenté, muchos trabajadores no van a tener derecho a la pensión garantizada, más que no tener derecho, perdón, es lo que acumularon en la cuenta individual no va a ser suficiente
para poder adquirir esta pensión garantizada. Por lo tanto, el gobierno pues tendrá que entrar al quite, como lo mencioné antes, ¿no? Y el último tema interesante también, aquí pues un debate serio, ¿no?, de parte del sector público, es establecer el límite de las comisiones. Acuérdense cómo funciona el esquema, o sea, nada es gratuito en esta vida. El ahorro para el retiro, que por cierto equivale ya más a un poquito más del 15% del Producto Interno Bruto, es una cantidad sumamente atractiva, ¿no?, para los inversionistas, inclusive también para el gobierno, porque la mayor parte de esos recursos están invertidos en instrumentos del gobierno federal. Eh, de esa cantidad es administrada por las Afore, pero si mal no recuerdo, creo que son 10 Afore las que actualmente están vigentes, pero cobran por esa administración y cobran bien. La verdad es que cobran caro y a pesar de todo, bueno, fueron haciendo un esfuerzo para disminuir sus comisiones. Y aquí de manera, utilizaré el adjetivo arbitraria, lo que pues el gobierno, las autoridades dijeron es, tenemos que regular este tema de las comisiones. Es muy sencillo, mientras menos comisión cobre el Afore, pues más rendimiento tiene el trabajador y más recursos se van a poder acumular en la cuenta individual, lo cual es un fin noble, no tiene sentido. La forma es lo que está cuestionado y la forma es que decidieron utilizar para definir este límite superior un promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones de los siguientes países que supone que son los más desarrollados en la materia: los Estados Unidos, Colombia y Chile. Transcribí literalmente lo que dice el artículo para que ustedes vean que hablan de sistemas de contribución definida que son de acumulación. Yo les anticipo que el sistema de Estados Unidos de seguridad social no tiene nada que ver con el de México como lo tenemos ahora con cuentas individuales. El de Chile sí, el de Colombia se parece. Entonces la complejidad, ¿no? Y además son economías diferentes. Ahí viene la crítica. O sea, la crítica no es tanto establecer este límite, sino la forma de establecerlo. Y hacen un comentario adicional que en la medida en que las comisiones de estos países tengan ajustes a la baja, también serán aplicables las mismas reducciones a la baja en México. Finalmente, así es como quedó. Todavía hay camino por andar porque no está clara cuál es la metodología ni qué valores van a utilizar. Se estima que con estas disposiciones, de lo que actualmente cobran las Afores, que es un 1% de todo el monto que tienen acumulado, eso se conoce como 100 puntos base, se puede llegar a 50 puntos base, lo cual pues, es una disminución muy importante y que en el mediano y largo plazo tiene un efecto positivo, ¿no?, para los trabajadores. Eh, Estos son los 4 elementos fundamentales y logren, si ya fueron armando su rompecabezas, pues dense cuenta cómo sí va en un camino correcto en cuanto a mejorar el beneficio, y es muy importante identificar, pues, quiénes son los involucrados o los afectados, ¿no? En cuestiones de costo, sin duda los patrones, a partir del 1 de enero del 2023, yo les recomendaría que fueran preparándose, haciendo tal vez un cálculo estimado con base en cómo está distribuida su población, para definir cómo hacer frente a estos incrementos, que también esperemos, como no es de a rajatabla el incremento del 5.15% al 11 para todos, pues que de una manera gradual se pueda manejar. Ahora, adentrándome ya en la recta final de lo que les estoy platicando, pues, ¿cuál es el rol de las compañías? Y esto no ha cambiado desde hace tiempo, ¿no? Estamos conscientes de que la seguridad social no es una decisión nuestra, es una decisión gubernamental y sí participan en la definición el sector empresarial, el sector de los trabajadores mediante la representación, pero no podemos así que intervenir directamente. Y las compañías lo que han hecho es definir mecanismos, llamémosle colaterales, con la finalidad de mejorar las finanzas de los trabajadores, ¿no? Y también con esta gran cultura de responsabilidad social. Entonces, déjenme comentarles, y seguramente esto les hará mucho sentido, ¿no?
Básicamente las compañías, principalmente multinacionales, las nacionales de mediano tamaño también lo hacen, ofrecen algunos beneficios económicos, como son el fondo de ahorro, la caja de ahorro y en ocasiones contadas tienen planes de pensiones privados, es decir, complementarios a la seguridad social. Imagínense como tener una Afore en casa, donde cada uno va haciendo contribuciones y las contribuciones las hacen el empleado y los trabajadores. Los beneficios tienen un fin diferente, ¿no? El fondo de ahorro es una práctica común en México, es un beneficio de corto plazo, tiene un año de duración, se liquida al final del periodo, la aportación que hace el trabajador y la compañía es la misma, ahí no hay distinciones. Y bueno, es de corto plazo en el sentido de que les puedo garantizar que una vez que se lo pagan a sus trabajadores, ese dinero o se gastará inmediatamente o ya está comprometido, ¿no? Como tal. La caja de ahorro es un beneficio brutal, 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 porque ni siquiera implica un esfuerzo económico importante de la compañía, sino la compañía juega un rol de facilitador para poder implementar el beneficio, porque las aportaciones son básicamente de los trabajadores, ¿no? Y hay aportaciones ordinarias, extraordinarias, y el gran atractivo de la caja de ahorro es que puedan los trabajadores solicitar préstamos. Préstamos que en condiciones normales, seguramente el sistema financiero les negaría, ¿no? Porque aquí no se aplica buro de crédito, porque aquí no vemos historial crediticio, todo está regulado a través de la propia compañía y además, pues qué mejor sistema de pago que tener esa retención directa o esa deducción de la nómina, ¿no? Como tal. Eh, Estos beneficios sería interesante, ¿no? Saber después quiénes los otorgan, cómo los otorgan, si están pensando en sufrir alguna modificación con base en lo que les acabo de comentar, se tiene que hacer una de los incrementos de costos en la seguridad social. Sin embargo, lo que les quiero decir es que la seguridad social pues no es suficiente y por más esfuerzos que haga el gobierno por mejorarlo como lo hicieron para este sector selecto de la población, nunca será suficiente. ¿Cómo podemos darle herramientas a nuestros colaboradores para fortalecer ese ingreso de mediano y de largo plazo, idealmente al retiro? Y hay compañías que tal vez no puedan hacerlo, ¿no? Porque esto implica inversiones o aprobaciones a nivel corporativo, pero lo que sí pueden hacer es lo que está en el medio, que es educación financiera, hablarles de los vehículos de ahorro como persona física, a qué tienen acceso, ¿no? En el sistema financiero. Y educación financiera, por supuesto, no es que se inscriban a un diplomado de finanzas. Eso no, se ha demostrado que no tiene el impacto, sino es cómo platicarle a la gente, cómo ahorrar, cómo manejar su tarjeta de crédito, cómo solicitar préstamos, la conveniencia de ahorrar voluntariamente, de administrar sus deudas. Eh, Eso créanme que lo hemos hecho en otras compañías y el impacto que tiene es bajo en costo para la compañía el organizar toda la logística, pero muy alto para la gente, ¿no? De alto valor agregado porque comúnmente no tiene ni siquiera tiempo para dedicarse a eso. Entonces, si recuerdan el título de la plática, o sea, además de los impactos en la seguridad social, es cómo una compañía podría maximizar los beneficios que ofrece. Uno de ellos es haciendo un análisis a tiempo de si el impacto en las cuotas realmente afectará significativamente para suspender algún otro beneficio, me voy a ir a un caso extremo, o no, tener la posibilidad de mantenerlos, o inclusive hay compañías que se han animado y se están animando a crear estas cajas de ahorro, ¿no? Porque les digo que es un costo marginal la creación de las mismas y tiene grandes ventajas. Otra gran ventaja, perdón, de la caja es que imagínense la tasa de interés sobre los préstamos es significativamente inferior a lo que te ofrecen en el mercado financiero. Y yo lo que quiero nada más al final es conectar esto un poco pues con lo que nosotros hacemos, ¿no? BNP Paribas pues es una institución financiera legalmente constituida en México. Nosotros nos dedicamos a la administración y la gestión de activos financieros, como se los acabo de mencionar, de planes de pensiones, de fondos de ahorro, de cajas de ahorro. No atendemos a personas físicas y tenemos dos claros conceptos, ¿no? En cuanto a la visión, que es marcar una diferencia positiva en el futuro de las personas. Mi máxima obsesión es poder ofrecer mejores rendimientos
para que las personas tengan mejores ahorros, ¿no? En cualquiera de estos beneficios que acabo de mencionar. Y el otro punto importante es que nos enfocamos en lograr retornos de inversión sostenibles a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Nosotros no invertimos pensando nada más en el mañana, ni en una semana, ni en dos, sino analizamos seriamente los instrumentos en los que invertimos para que de largo plazo obtengamos los rendimientos adecuados y que no haya sobresaltos y que no haya sorpresas, ¿no? Nos defendimos muy bien durante la época de la pandemia. Evidentemente les mentiría si no sufrimos alguna afectación como la mayoría, yo diría que como todo el sector financiero. Sin embargo, es una etapa coyuntural que nos permitió pues seguir, ¿no? Seguir con nuestra estrategia. Para darles tiempo, de hecho ya invertí 50 minutos, yo quisiera con esto redondear. Si quieren pueden considerarlo como una plática dentro de todo lo técnico y formal que fui introductoria. Hay muchos temas, muchas aristas en las que podemos abordar y cederles a ustedes la palabra, ¿no? Para ver si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, con mucho gusto. Te cedo el micrófono, Karen. Claro que sí, Jorge, aquí andamos. Pues bastante interesante esta explicación, ¿eh? Oye, bueno, a ver, todavía no tenemos como tal preguntas. Bueno, a quien nos pregunta si vamos a compartir la presentación, en la medida de lo posible, sí. Mientras Jorge nos Claro. la comparta, yo se las... Bueno, más bien la colocamos en el sitio web franciamexico.com y también ahí verán ustedes el video de este webinar por si tienen algún tema que quieran como escuchar de nuevo, lo vamos a colocar ahí para que lo puedan ver otra vez. Sí, Vamos a esperar perfecto. unos minutitos a ver si Con, con, alguien tiene alguna con, duda. Por lo visto todo está como súper claro, Jorge. Eres muy hábil no, explicando. qué bueno, pues no, con toda la confianza, por favor, y si no es ahora sí que, si no es ahora, no se preocupen, pueden hacerle llegar cualquier comentario a Karen para hacerlo de manera organizada y con mucho gusto yo me comprometo a responder, ¿no? Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier consulta particular que también surge, ¿no? Ya lo hemos vivido frecuentemente donde pues conforme entienden la mecánica lo asocian a algún familiar o algún colaborador que quieran ayudar y explicarles perfectamente en qué consiste, a qué ley tienen derecho, más o menos estimar el beneficio. Muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo que pues es un derecho adquirido. Nosotros, pues ha sido un esfuerzo tanto del trabajador como de la compañía, inclusive del gobierno, de hacer estas contribuciones de mediano y de largo plazo para que no se exijan los beneficios correspondientes, que también hemos visto que en ocasiones las personas bajan los brazos, ¿no? Y dicen es que son demasiados trámites o está muy complicado hacerlo. Con una buena orientación, créanme que lo pueden resolver. Claro, sí, para eso son estos webinars, ¿no? Para que la gente tenga acceso a la información. Y digo, de todos modos, sí, en efecto, también es bueno hacer llegar esta información a otras personas. Oye, Claro que mira, sí. tengo un par de preguntas aquí. Dice, ¿qué pasaría con los costos de las empresas en el periodo de transición con respecto a la reforma de las pensiones? Sí, déjenme, pues como tenemos tiempo, Claro, claro. cambié de pantalla, ¿verdad? Sí, sí pueden ver No, el... estamos viendo todavía la presentación, Ah, el último slide de nuestra estrategia para un nuevo, digo, para un mundo en evolución. a ver, voy a dejar de Sí, compartir y voy a compartir todo lo que... justamente. Mientras compartes, Marilena pregunta si manejan planes de pensiones privados. Por supuesto que sí. Ok. Sí, así es. Listo. De hecho, es parte de la especialidad, ¿no? De la casa. Y manejamos planes privados de contribución definida. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cuentas individuales de por medio. Tenemos una estrategia muy, no quiero decir, no es agresiva la palabra, sino muy a la vanguardia, Nada. Ah, ok. nos ha dado muy buenos resultados. Eh, Así es. Entonces, sí, igual con mucho gusto, podemos resolver y platicar más a fondo. No sé si ahora sí ven el documento Sí, en Word. vemos un documento Word. Bueno, se los presento así en crudo,
porque así fue como se publicó, ¿eh? Aquí está el diario oficial de la Federación. Esto se publicó el 16 de diciembre. Evidentemente, pues cualquier persona que no esté empapada en el tema y lee estos extractos, porque no es la ley completa y todo, pues causa confusión. Sin embargo, ya desmenuzándolos, déjenme ir a la sección, bueno, voy a aprovechar, ¿eh? ¿Se acuerdan que les comenté que el gobierno decidió incrementar la pensión garantizada? Vean ustedes la tabla. Esta es la tabla, ¿no? Digo hasta el formato de la tabla luce algo rústico, pero a esto me refería con ubicarse en coordenadas. Cuando la persona cumpla con las edades de jubilación, desde 60 hasta 65 o más, y aquí están los bloques de salario, que se calculan con base en un promedio, y en este eje están las semanas de cotización. Vean cómo se tendrían que ubicar. Pues les voy a dar un ejemplo. Alguien que ganara casi tres UMAS, ¿no? 3 unidades de medida y actualización, y tenga 65 años o más, y que haya cotizado las 1000 semanas, esto quiere decir que su pensión mínima garantizada sería de 3,652, ¿no? ¿Qué ocurriría? Que el gobierno federal diría, bueno, esta persona, ¿cuánto tiene acumulado en la cuenta individual? ¿No? Pues, no sé, tiene acumulado los 2 millones de pesos. Pues esos 2 millones de pesos no le alcanzan para que pueda recibir una pensión de 3,652. Por lo tanto, yo, gobierno federal, voy a tomar lo que tiene en la cuenta individual y voy a poner la diferencia para que el capital, ahora sí que se va a juntar, permita que esta persona reciba 3,652 pesos mensuales por el resto de su vida, y ya no es laboral, obviamente es expectativa de vida, lo cual evidentemente pues es muy diferente a que te entreguen todo en una sola exhibición. Lo que me preguntaban de las cuotas patronales, vienen artículos transitorios, que está aquí. Nada afortunado tampoco el look and feel, ¿eh? Pero aquí aparecen las tablas. Aquí debe aparecer. Aquí está. Entonces, lo que dice es la cuota patronal prevista, ¿no? En el artículo 168 es la tablita que yo les mostré en la presentación, y aquí está la transición. Vean cómo arranca en 2023, termina en el año 2030. Esta columna es la que yo mostré en la presentación, la última, que inicia con 3,150 y termina con 11,875. Pero aquí está la gradualidad de la que hemos hablado, ¿no? Cuando alguien gana un salario mínimo, esto se mantiene siempre igual. Sin embargo, depende de los rangos salariales. Vean cómo las cuotas van cambiando. Mucho tiene que ver en que los patrones lo que dijeron es, no estamos en condiciones económicas de cambiar de la noche a la mañana de lo que actualmente se aporta a lo que tendríamos que aportar en esta columna del 2030. Así que decidieron dosificarlo, ¿no? Gradualmente, y aquí están los porcentajes. Esta también yo puedo compartirles esta información también. Obviamente la presentación cuenten con ello para que tengan más Muchas soporte. gracias. Sí, creo que a la mayoría nos voy a tener esta información a la mano. De hecho, nos comparten aquí. Buenos días, muchas gracias por compartirnos este tema que nos generó mucha inquietud desde el momento en que se hizo público y fue aprobado. Afortunadamente hemos recibido mucha información al respecto y creo que lo tenemos ahora más claro con este webinar. Gracias. ¿Ves, Jorge? Qué Muy bueno, bien. me da mucho gusto. Nos preguntan también, ¿los costos crecientes provocarían desempleo? Pues digo, es una pregunta complicada, porque ahí la situación pues la analizaría la compañía, ¿no? Si la compañía es posible que absorba estos costos sin que sacrifique otras cosas, o más bien, o que pueda reducir otros gastos, que es lo que hemos visto, están dispuestos a hacerlo. Si no es posible financieramente hablando, sí nos han dicho que tendrían que analizar seriamente, no es mañana, sino en un futuro, pues déjenme llamarle recorte de personal, pero más bien sería como prescindir, ¿no?, de los servicios de algunas personas. Por eso la recomendación antes de tomar cualquier decisión precipitada es que se pudiera hacer una cuantificación de lo que esto impacta con base en la población, porque no para todas las compañías va a ser lo mismo.
y ver hasta qué punto pueden absorber estos incrementos sin sacrificar otro tipo de gastos o poner en riesgo su operación, ¿no? Si me dejan ser exagerados. También por eso el gobierno decidió que esto no entrara en vigor en 2021 como tal, sino hasta 2023, con la ilusión de que la situación económica se fuera recuperando durante este par de años, ¿no? Para que las compañías estén mejor posicionadas. También aprovecho esa pregunta para comentarles que mucho se ha preguntado si esta reforma buscaba atacar la informalidad, pues de ninguna manera, ¿no? La informalidad es un tema muy complejo que teniendo esta solución aquí, pues no lo va a atacar, es un tema estructural, es un tema inclusive también cultural. Y básicamente de lo que depende es que la economía crezca, y que la economía crezca a un ritmo que permita generar el número de empleos suficientes para que esa población económicamente activa que vimos, que son casi 60 millones de personas, algunos están ocupados, pero tengan oportunidad de tener un empleo, ¿no? Analicen cuál ha sido el crecimiento de cada una de sus compañías durante los últimos años y si eso les ha permitido incrementar plazas para la gente. Perfecto. Oye, a ver, tenemos una preguntita aquí que dice, hola, ¿qué pasaría con el aumento en la aportación patronal? ¿Debe ser inmediata? No, es a partir, como lo mencionamos, es a partir del 1 de enero del 2023. De hecho, es esta primera columna la que están viendo, en donde estoy moviendo el cursor. Esa es la que tendría vigencia durante 2023. Es decir, que arrancarían con 3.15% para alguien que gane un salario mínimo y para los que ganen de 4 UMAS en adelante es 4.24. Entonces pareciera manejable, ¿no? No. Obviamente hablo muy genérico y no conozco la situación de cada compañía, pero pareciera manejable. Vean cómo estas condiciones iban cambiando, ¿no? En 2024 viene un nuevo incremento, en 2025 de tal forma que si me voy al último renglón, pues sí suena aparatoso decir que va a crecer esta cuota de 4.24 hasta un 11.87, ¿no? En el 2030. Entonces, le apuestan a que la gradualidad es lo que permita que los patrones hagan frente a estos incrementos. Y la combinación de costos crecientes con los incrementos del salario mínimo del 15% aproximadamente. Pues eso donde impacta más bien es en este primer rubro. Vean cómo aquí los rangos de sueldo aquí dice un salario mínimo y acá abajito dice de 1.01 salario mínimo y luego ya lo estacionan en UMAS. Entonces, básicamente el impacto se va a dar en estos primeros dos bloques, ¿no? Donde efectivamente si el salario mínimo sigue creciendo a los ritmos que hemos visto en los últimos años, en esa capa es donde se va a presentar el impacto. Lo demás, que también era una duda antes, que si era salario mínimo, creo que con esto queda muy claro que ya se tasa la seguridad social en UMAS, que el crecimiento que tienen es inflacionario y por eso hay una brecha, ya es grande entre el salario mínimo y la UMA. Ok, perfecto. Pues mira, realmente ahorita no hay más preguntas. No, Creo excelente. que Buenas las que escuché. ya presentaron varios sus dudas. Todo el mundo está pidiendo tu contacto, Jorge, así que no se te olvide compartirnos ahí Ah, no, permítanme. el contacto, porque es importante. Digo, de todos modos, reitero, vamos a colocar esta información en el sitio para que la puedan Mira, mirar. Aquí está de todos modos el contacto de Jorge. Nosotros lo vamos a colocar igual ahí, el video. Y pues digo, aprovecharé este espacio para también recordarles que el próximo 29 de abril tenemos un evento en el cual BNP Paribas está como patrocinador, donde se va a tocar el tema del panorama económico en México. Así que si quieren seguir extendiendo sus conocimientos al respecto de estos temas, pues los invito cordialmente a participar en este evento el próximo 29 de abril. Igual estará la información en el sitio Francia México. Y aquí están los datos de Jorge, para todos los que preguntaban. Ya nos dijo que sí nos va a compartir la información. Muchísimas sí, claro. gracias. Y bueno, pues nada, no sé si tengas alguna conclusión, Jorge, antes de cerrar el espacio.
Bueno, en primer lugar, agradecerles, ¿no? Agradecerte a ti la oportunidad y a las personas que asistieron. Sin duda, insisto, es un tema interesante. De hecho, es un tema que sí deberíamos tener presentes, ¿no? No solamente como empresarios ni como patrones, sino como sociedad. Y estar muy al pendiente. Yo seguramente ya no habrá más cambios, ¿no? Este fue un esfuerzo que se hizo durante la actual administración. Sé de buena fuente que no pretenden, al menos en lo que dure, en lo que resta de este sexenio, hacer cambios, pero que sí tomen medidas en cuanto a cuantificar estos posibles impactos, estar de la mano. Seguramente posteriormente se van a publicar algunos reglamentos para aclarar esta situación y estar muy de cerca, ¿no? Y eso también yo aprovecho, nos puede dar pie, si realmente les interesó y les genera valor la información que estamos compartiendo, pues podemos profundizar sobre este tema, sobre algún otro, dar ejemplos ya más claros, inclusive poder hacer un taller bajo la misma dinámica que estamos platicando, ¿no? Para que tengan ustedes el mayor conocimiento. Ah, pues sí, estaría muy bien. Digo, si están interesados en un taller, a la gente que le gustaría tomar un taller de este tipo, por favor, escríbanos. Voy a dejar aquí el correo, mi correo y también el institucional para que nos inscriban si tienen interés en algún taller o que hagamos otro webinar con alguna temática en particular y podamos contactar a Jorge para ver si se apiada de nosotros y nos quiere explicar también cómo lo hizo hoy. Ah, Entonces, pues claro que sí, sí, por no supuesto. dejen de comunicarse con nosotros. Listo. Pues nada, muy bien, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y ya, una vez más, les recuerdo que vamos a colocar esta información en el sitio y no duden en contactarnos ante cualquier duda o comentario y lo mismo a Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, que tengas un excelente día y a todas las personas que se conectaron. Gracias, igualmente, que estén muy bien. Hasta Cuídense luego. mucho y nos vemos en el siguiente webinar.